Queridos amigos, hoy nos vamos a ocupar del mesianismo en los Andes. Este es un tema que me fue sugerido a lo largo de mi investigación sobre Felipe Guamán Poma de Ayala, donde tuvimos la oportunidad de analizar su percepción del orden que existía en la sociedad. Y él consideraba que el mundo estaba al revés. Y el mundo estaba al revés porque se había producido un Pachacuti. La conquista había sido un Pachacuti, que era una situación de caos para los habitantes del mundo andino. Y el único que podía tener la capacidad de poder restablecer el orden frente a este desorden que tenía un carácter cósmico era un personaje que era proporcional en su categoría a el desorden que se había producido, y ese era el rey de España. El rey de España era el único que tenía la capacidad de poder restablecer el orden. Es por eso que un libro lo titulé En busca del orden perdido, porque allí quería dar énfasis a esta idea de que, si bien es una crónica desde un punto de vista, lo que escribió Guamán Poma de Ayala, desde otro punto de vista es una carta al rey donde solicita a este monarca restablecer el orden. Y por los años del 73 se me ocurrió escribir un libro que se llamaba Ideología Mesiánica del Mundo Andino, donde reuní un conjunto de materiales que daban cuenta acerca de un fenómeno, de este fenómeno del mesianismo que se ha reiterado a lo largo de los siglos en el Perú, incluso llegando hasta el siglo XX e incluso hasta nuestros días, con el movimiento de los israelitas del nuevo pacto universal, y en cierta manera también durante la década del 80 con algunos de los movimientos subversivos que se desarrollaron, como fue el caso de Sendero Luminoso, al cual le veo connotaciones mesiánicas a pesar de ser un movimiento secular político, como era el camarada Gonzalo, el líder que manejó a este movimiento. Pero en realidad un movimiento político de corte secular, por sus características, puede adquirir connotaciones divinas, y en el caso de Abimael Guzmán, él se llamaba la cuarta espada porque él había llevado a la perfección al marxismo. Él era la última palabra en materia del marxismo. Todos los marxismos que existían no valían al frente a la ideología que él había desarrollado. De tal manera de que el mesianismo es un tema que puede encarnarse en sectas religiosas propiamente, como pudo ser la de los israelitas del Nuevo Pacto, o organizaciones terroristas políticas, como pudo ser Sendero Luminoso. El tema del mesianismo ha sido estudiado por un conjunto de investigadores muy serios, entre los cuales se cuentan Vittorio Lanternari, que escribió un célebre libro que se tituló La religión de los oprimidos. También tenemos a otro, un británico, Peter Worsley, que habló sobre todo los movimientos en Nueva Guinea, en Nueva Zelanda, que eran los movimientos conocidos como movimientos cargo, Sylvia Thrapp, y así sucesivamente. Hay toda una gama de investigadores que han tratado el tema del mesianismo. El tema del mesianismo es un tema que ha tenido mucha acogida entre los investigadores dedicados al campo de la antropología. Y mesianismo se ha encontrado en distintas partes del mundo, aunque
no en todas las sociedades está presente este fenómeno. Caracterización que normalmente se hace del mesianismo andino es que se trata de fundamentalmente tiene una connotación religiosa. Es colectiva en el sentido que debe ser disfrutada por los fieles como una colectividad. Es terrestre en el sentido que debe realizarse en la tierra y no en el cielo, fuera de este mundo. Es inminente en el sentido que ha de llegar pronto y de un modo repentino. Es total en el sentido que transformará toda la vida en la tierra, de tal modo que la nueva dispensa no será una mera mejoría del presente, sino la perfección absoluta. Es milagrosa en el sentido que debe realizarse por o con la ayuda de intervenciones sobrenaturales. La característica del mesianismo andino tiene 3 puntos. Una imagen de desorden total, de malestar social, una imagen de un principio mediador cuyo poder salvador es proporcional a la magnitud del desorden, y una imagen del orden terrenal. Y los ingredientes que tiene el mesianismo andino es, por un lado, una visión cíclica que encapsula el tiempo en edades. Luego hay la presencia de un rey divino, una representación del orden cósmico bajo esquemas duales, una imagen estática del orden social jerarquizado basado en premisas de estatus adscrito derivadas del parentesco y de una orientación matrimonial endogámica. Y la imagen que da todo esto es que el mundo se ha puesto al revés. Y el mismo Guamán Poma lo dice, y cito textualmente a el célebre cronista indígena que escribió a fines del siglo XVI y principios del XVII, que el mundo se pone al revés. Y dice, y como se perdió, se hicieron de indios bajos y de mandoncillos caciques, no lo siendo, y le visitó. De indio tributario mitayo se hizo cacique principal y se llaman don y sus mujeres doña, por ser perdido la tierra, el mundo, lo propio de los españoles pulperos, mercachifles, sastres, zapateros, pasteleros, panaderos, se llaman don y doña. Los judíos y moros tienen don. Todo esto es ejemplo del mundo al revés, porque el estatus de los individuos es un estatus adscrito y no deben de pretender adquirir un estatus superior si no es el estatus que ellos obtuvieron al momento de nacer. Esa es la característica que encontramos como arquetipo, digamos, de los mesianismos que se han dado en el mundo andino. Ahora bien, muchos han creído que el mesianismo que se ha desarrollado en los Andes no existía antes de la llegada de los españoles, que tanto Guamán Poma como los que lo siguieron y desarrollaron movimientos mesiánicos lo hicieron bajo la inspiración de las consideraciones cristianas, porque el cristianismo también es mesiánico. Al fin y al cabo, Cristo es un Mesías, es el Mesías esperado por los judíos que iban a ordenar y traer la salvación al mundo, ¿no? De tal manera de que no se pensaba que aquí en el Perú, en la época prehispánica, pudiese haberse gestado una ideología que se plasmara en los movimientos que se suscitarían en el futuro, empezando con Guamán Poma de Ayala. Un ejemplo de que es prehispánico, que hay evidencias de que el mesianismo está ya presente en los Andes antes de la llegada de los españoles, son las representaciones que hay en muchos cerámicos
de la rebelión de las armas. Las armas se rebelan, cobran vida y se rebelan ante los hombres. Eso es una expresión del mundo al revés, porque las armas deben de estar al servicio de la humanidad, no ellas ponerse y enfrentarse a los seres humanos. Esta es una tradición que también está presente en Mesoamérica, y esta es una tradición que también se ha continuado a lo largo de los siglos, y en el siglo XX Ricardo Valderrama y Carmen Escalante, dos antropólogos jóvenes cusqueños, encontraron noticias semejantes también, no propiamente de armas que se rebelan, sino que los instrumentos de labranza se rebelan contra los seres humanos porque se han portado mal. Y se consideraba, por ejemplo, que cuando una persona muere va a pasar por una zona donde los batanes se van a quejar: me has golpeado tú, ahora yo te voy a golpear a ti. Esa idea del mundo al revés. Entonces ha mantenido esa continuidad desde la época prehispánica. Ahora bien, la idea de la existencia de un principio metafísico que pone orden al mundo es algo que ha estado latente. Pero antes que se desarrollase esta noción, surge un movimiento que se llamó el movimiento del Taqui Onjoy. Taqui es baile, Onjoy es enfermedad. Y entonces se consideraba este movimiento que el mundo se iba a dar vuelta. Había sido dominado por los españoles, pero que si los naturales, si los nativos se alejaban de la prédica de los sacerdotes, se alejaban de las prácticas religiosas que inculcaban los sacerdotes católicos, entonces sus antiguas huacas, sus antiguos dioses se iban a fortalecer, y al fortalecerse iban a hacerle frente al Dios cristiano y entonces poder restablecer el orden que se había perdido. De tal manera que surgían grupos que eran grupos de a tres, por ejemplo, predicando por distintas partes, y la gente entraba en trance, y en trance comunicaban los sueños que tenían, las experiencias místicas que tenían, y hablaban que efectivamente las huacas estaban tomando posesión de los individuos. Las huacas, las antiguas divinidades que habían tenido en la época prehispánica, se posesionaban de los cuerpos de los individuos, y ellos hablaban a favor de cumplir con este cometido de apartarse de la religión católica para que las huacas se volvieran cada vez más fuertes y pudieran derrotar al Dios, a los seguidores del Dios cristiano. Ese fue el Taqui Onjoy. Este movimiento del Taqui Onjoy se desarrolló en la región de los Brucanas, Santa Marcas, de los Brucanas, también en Ayacucho, en toda un área de Ayacucho y parte de Andahuaylas. Y se desarrolló más o menos por los años de 1560. El que se encargó de extirpar a este movimiento fue un sacerdote que estuvo muy vinculado con Felipe Guamán Poma de Ayala, y era Cristóbal de Albornoz. O sea, Cristóbal de Albornoz es famoso porque él trabajó intensamente para poder extirpar a este movimiento. Pero sin embargo el movimiento quedó latente hasta más o menos 1590, porque en 1590 todavía tenemos noticias que se mantenían rezagos de este movimiento, y lo presentaban como una enfermedad que hacía que los individuos entraran en trance. O sea, la idea de entrar en trance era considerado como una enfermedad, ¿no? Ahora bien, aparte de eso, hay un tema que se desarrolla a partir del siglo XVI también. Si nosotros vemos los dibujos que tiene Guamán Poma y Murúa
sobre la muerte de Túpac Amaru I es decapitado. Y Atahualpa también lo presenta Guamán Poma de Ayala como decapitado. La idea del Inca decapitado. Esa idea del Inca decapitado trajo un mito que se expandió hasta la fecha y que fue redescubierto, digamos, por José María Arguedas en la zona de Puquio, también en Ayacucho, el mito de Incarri. El mito de Incarri que narra la historia del Inca que es decapitado por los españoles. Incluso hasta hay una representación de mates burilados donde se presenta el mundo primero es ordenado, hasta que es decapitado, y una vez que es decapitado el Inca, el mundo se pone al revés. Pero la cabeza es enterrada debajo de la Catedral del Cusco, otros dicen que debajo de la Catedral de Lima, en distintas partes, y que de la cabeza está creciendo el cuerpo, y que una vez que se haya restablecido el cuerpo y la cabeza estén juntos, entonces se va a volver al orden que se había perdido con la llegada de los españoles. Ese es en esencia el mito de Incarri, que está expandido por distintas partes, no solamente en Ayacucho, es también expandido hasta en el norte, en Ecuador, se han encontrado versiones, en Bolivia se han encontrado versiones. Y es interesante que a la par de este tema, el tema de la representación de la muerte de Atahualpa es una constante en muchas provincias. Y hay en Ancash, por ejemplo, se hace esa representación. Entonces se hace una ficción como que se le está decapitando al Inca y se recoge la sangre del Inca. Y la sangre del Inca es rociada a toda la feligresía que está observando el ritual, para de esa manera quedar bendecidos por la sangre del Inca que va a permitir el restablecimiento del orden. De tal manera que las representaciones de la muerte de Atahualpa también tienen una connotación de corte mesiánico. También de corte mesiánico tiene el movimiento de Túpac Amaru II de José Gabriel Condorcanqui, porque José Gabriel Condorcanqui hablaba a sus seguidores y les decía: los que me sigan en esta rebelión que estamos organizando contra los españoles, contra las intendencias, no les van a entrar las balas no les van a hacer ningún daño, porque van a quedar inmunes, pero tienen que seguirme a mí, que yo soy el Inca. Él se proclama el Inca que va a restablecer el orden. Y así sucesivamente también van suscitándose Rumimaki, también otro personaje a principios del siglo XX, y llegamos hasta Ezequiel Atacusi Gamonal, que es el fundador de la Congregación de los Israelitas del Nuevo Pacto Universal, que sostiene la idea que Él es la encarnación del Espíritu Santo y que Él está predicando que si siguen las reglas que le han encomendado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces podrán alcanzar la salvación y no ser perjudicados por un cataclismo que va a ser inminente, que va a venir, y ya falta poco para que venga el cataclismo, ¿no? Han ocurrido varios cataclismos y está a punto de ocurrir un próximo cataclismo, pero aquellos que se conviertan en sus seguidores y que se vuelquen nuevamente a las antiguas prácticas de los hebreos, que se vistan como los hebreos, que se dejen crecer la barba, que las mujeres utilicen sus hábitos parecidos a como los utilizaban en la época de los hebreos antiguos. Por supuesto, todas estas ideas las sacan de las películas que daban en la Semana Santa sobre la vida de Jesucristo. Entonces reconstruyen ese tipo de
de escenario, ¿no? Entonces, se llaman israelitas del nuevo pacto universal porque ellos son israelitas de espíritus. Ellos se han volcado nuevamente a Israel. Ellos hacen una simbiosis entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento le proporciona los rituales, entonces ellos tienen que hacer los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento. Hacen sacrificios de vacunos, hacen sacrificios de ovinos, y los más pobres hacen sacrificios de palomas. Eso se llaman los holocaustos. Los holocaustos son los rituales más importantes. Ellos consideran de que estamos amenazados de este fin del mundo porque Constantino cometió un gravísimo error. En vez de seguir la práctica de celebrar el Día del Señor los días sábados, consideró que era el día domingo. El hecho que haya cambiado la fecha de celebración de honrar al Señor de sábado a domingo es lo que ha producido este revuelo que va a traer el fin del mundo. Pero solamente se van a salvar los que sigan las prácticas que han tenido los israelitas, que se ciñen a las reglas del Antiguo Testamento, a las reglas de los antiguos hebreos. Esa es la idea que ellos tienen, y Ezequiel Atacusi, su líder, es el que los va a conducir a la salvación. Y se dice de que Ezequiel va a resucitar, el día que muera va a resucitar al tercer día. Es por eso que cuando murió Ezequiel Atacusi en el año 2000, dejaron el cadáver esperando de que pudiera resucitar. No, desgraciadamente no resucitó y tuvieron que embalsamarlo. Y bueno, está enterrado en Cieneguilla, que es allí donde tienen el templo de los israelitas, que es hecho a semejanza del templo de Jerusalén. No han imaginado el templo de Jerusalén y ahí ellos tienen. De tal manera que este es el último movimiento mesiánico que conozco que ha sido llevado a la práctica. Pero así hemos tenido una gran cantidad de movimientos mesiánicos a lo largo de los siglos, y es por eso que titulé mi libro Ideología Mesiánica del Mundo Andino, porque el mesianismo, la idea de que vivimos en una situación de caos, pero que va a venir un Salvador que va a restablecer el orden, sigue presente y está expandido también el mito de Incarrí, que dice que se va a unir la cabeza con el cuerpo y nuevamente, una vez que se haya logrado este fenómeno, se va a restablecer el orden al mundo entero. Tal es el carisma que alcanzó Ezequiel Atacusi, que para muchos de sus seguidores, él era la encarnación del Incarrí, que él era nuevamente el Incarrí, el que había logrado establecer la unión del cuerpo con la cabeza. Incarrí, y decía que en la selva se iba a esperar el fin del mundo, que a las finales todos los que se convirtieran y siguieran su mensaje, se irían a la selva y allí esperarían el fin del mundo. Ahora, yo me he preguntado también un tema que me ha llamado la atención. México y Perú tienen muchas analogías, muchas semejanzas, ¿no? En el caso de México, la patrona de México propiamente, a quien más veneran, es a la Virgen de Guadalupe. ¿Y quién es el equivalente de la Virgen de Guadalupe en el Perú? Unos se preguntarán, bueno, ¿quién podrá ser? Y la respuesta es el Señor de los Milagros. El Señor de los Milagros es el equivalente a la Virgen de Guadalupe. Pero ¿por qué los mexicanos escogieron una mujer y los peruanos escogieron la figura de un varón, que es el Señor de los Milagros, que es el Señor de los temblores, que es el Taitacha de los temblores en el Cusco, ¿no? El que está vinculado con los terremotos? Yo tengo la idea de que la razón por la cual en el Perú le damos tanta importancia
a la figura de Jesucristo porque no lo vieron tanto como el Redentor, como el que nos había limpiado del pecado original, sino que lo vieron como un rey que iba a restablecer el orden. Es el mesianismo el que ha erigido al Señor de los Milagros en la figura más cercana que ellos tenían como el personaje divino que restablecería el orden, que era el Inca. El Taitacha de los milagros, el Taitacha de los temblores, es en cierta manera una figura que está espiritualmente unida con la imagen del Inca. Esto ha sido todo por hoy. Ya nos veremos en alguna otra oportunidad. Muchas gracias por su atención.